sobre la foto de un desfile. Era una ironía grotesca, su apellido estampado en papel brillante mientras su cuerpo, a pocos centímetros, era llevado entre gritos y flashes improvisados de cámaras de turista. La ambulancia arrancó rodeada de curiosos que se apartaban a regañadientes, todavía tratando de tomar fotos. De ver un último destello de su silueta, Antonio subió con él. Sin pedir permiso, nadie se lo negó. Ocean Drive quedó atrás, pero el caos no se disipó. La policía llegó minutos después, con los coches ya sin sirena pero con las luces aún parpadeando. Un oficial joven vomitó discretamente cerca de una palmera antes de ajustarse el cinturón y empezar a acordonar la zona con cinta amarilla. Mantengan la acera despejada, ordenaba alguien. Inútilmente, los turistas, que minutos antes se fotografiaban frente a la fachada por puro exotismo, se convirtieron de golpe en testigos. A unos les temblaban las manos, otros hablaban con una excitación morbosa que contrastaba con la escena en las escaleras. Una mujer se repetía una y otra vez. Le dispararon. Le dispararon en la cabeza. Parecía incapaz de articular cualquier otra frase. En un rincón, un hombre alemán, pálido, se cubría el rostro. No puede ser, murmuraba en su idioma. Yo vine a ver su casa. No esto, la mansión. Casa Casuarina se había convertido de golpe en algo muy distinto a la fantasía mediterránea que Gianni había construido. La puerta, enmarcada por la barandilla de hierro y las macetas con flores, era ahora un pórtico hacia un vacío imposible, sobre el escalón superior. Un charco oscuro se extendía despacio, buscando las grietas entre las baldosas, mezclándose con el agua salpicada de la fuente interior. Una luciérnaga tardía, extraviada, se posó en una de las páginas de revista manchadas sin notar la diferencia. En el interior del Hospital Jackson Memorial, la temperatura era otra. El frío clínico del aire acondicionado se clavaba en la piel sudorosa. Las luces blancas borraban sombras, pero no podían borrarlo todo. Antonio caminaba al lado de la camilla, empujado por la inercia de un sueño del que esperaba despertar en cualquier momento. Los pasillos se convertían en una sucesión de puertas, de rostros desconocidos, de batas y mascarillas. Alguien le puso la mano en el hombro, empujándolo hacia una sala de espera. Tiene que quedarse aquí, le dijeron. En inglés, haremos todo lo posible. La frase todo lo posible sonaba, en ese momento, como una bofetada de impotencia. Antonio se dejó caer en una silla de plástico, incapaz de seguir el ritmo de las palabras. En su mente, un fragmento absurdamente banal se repetía. Gianni doblando el periódico al salir del café, haciendo un comentario sobre un titular, algo que ya no podía recordar con claridad porque lo había sobrescrito el ruido de los disparos. En otro lugar del edificio, una enfermera bajaba la vista hacia el formulario que acababa de rellenar. El nombre en letras negras sobre fondo blanco, Giovanni Versace. Para ella, acostumbrada a manejar nombres de desconocidos, aquel apellido evocaba algo que ahora tenía un peso distinto. Lo guardó entre otros papeles. Pero en su mente se quedó un segundo más, en una oficina no muy lejos de allí. Un teléfono sonaba con insistencia. Las primeras llamadas de Italia, de Nueva York, de Londres, empezaban a llegar, cargadas de incredulidad. ¿Es verdad?, preguntaban voces con acentos diversos. ¿Es cierto lo que están diciendo en la televisión? ¿Por qué? Mientras el reloj del hospital avanzaba hacia una hora que nadie quería pronunciar, las cadenas de noticias ya habían insertado la alerta en sus cintillos rojos. Gianni Versace, herido de gravedad en Miami. Las imágenes que podían ofrecer eran todavía confusas. Tomas aéreas de la mansión, gente agolpándose frente a la cinta policial, reporteros intentando arrancarle frases a testigos llorosos. Un presentador, desde un estudio en Nueva York, hablaba con expresión grave. Estamos recibiendo información fragmentaria desde Miami Beach, decía.
Repetimos, el conocido diseñador de moda Gianni Versace ha sido tiroteado frente a su casa en Ocean Drive. No se ha confirmado todavía su estado actual. Las palabras "no se ha confirmado" flotaban como una esperanza mínima a la que muchos se aferraban en distintos usos horarios. En Milán, Donatella Versace estaba en la oficina, rodeada de bocetos, telas, muestras. El teléfono en su mesa llevaba sonando desde hacía minutos. Pero un asistente lo había tomado primero. El murmullo agitado al otro lado de la puerta le hizo levantar la cabeza. Cuando finalmente la llamaron, la voz de quien le hablaba tenía esa textura que solo se usa para anunciar catástrofes. Donatella, hay una noticia de Miami. No escuchó la frase completa. Bastó con captar Gianni, disparos, delante de la casa para que el mundo se tambaleara. El resto de la oración le llegó como un eco distante, como si proviniera del fondo de un pozo. Ella, que había sido su cómplice, su sombra, su complemento creativo y emocional durante años, sintió que una parte de su propio cuerpo se despegaba de repente. No imaginó la escena, no pudo. Lo que invadió su mente fueron recuerdos. Un Gianni joven en Calabria, otro en Milán enseñándole un boceto. La primera vez que se subieron juntos al escenario de un desfile triunfal, la risa con la que él recibía las críticas. La mirada que compartían cuando algo salía bien. Tardó unos segundos en encontrar la voz. ¿Está vivo?, preguntó. Con un hilo de aire. Lo están atendiendo, respondieron. Con evasivas que, aún desde la distancia, sonaban a preámbulo del golpe final. En Miami, la noticia dejó de ser herido para convertirse en muerto en el tiempo que a una enfermera le tomó cerrar una cortina y a un médico quitarse los guantes manchados. No fue un momento cinematográfico con relojes deteniéndose y música dramática. Fue una frase pronunciada en voz baja en un pasillo, anotada en un formulario, repetida en una sala de espera donde Antonio sintió que el espacio se reducía a 4 paredes que se le venían encima. Lo sentimos, dijo el médico, con la expresión agotada de quien ha practicado esa frase muchas veces, y aún así nunca consigue que suene suficiente. No pudimos. El resto fue un murmullo. Antonio escuchó impacto, irreversible. Hemorragia, términos que transformaban lo que para él era un amor y una vida compartida en un reporte clínico. Se levantó sin saber muy bien cómo. Durante un instante, pensó que era una broma cruel, que en cualquier momento Gianni entraría por la puerta del hospital con unos lentes de sol enormes, diciendo que todo aquello era una exageración. Pero el rostro del médico no daba lugar a fantasías. Cuando, unos minutos más tarde, le permitieron verlo, el cuerpo ya tenía esa quietud que no se parece a ninguna otra. No era el descanso de alguien dormido después de un desfile interminable. Era falta de vida. Sin eufemismos, Antonio se acercó y le acarició el cabello. Ese cabello que tantas veces había visto despeinado en la cama, perfectamente arreglado en sesiones de fotos, mojado en una piscina, lleno de polvo tras una obra en la casa. Te prometí que este sería nuestro refugio, susurró, y te han matado en la puerta. En algún lugar cercano, un televisor en la sala de enfermeras anunciaba ya lo que él acababa de escuchar en persona. Gianni Versace ha muerto. Mientras Ocean Drive se convertía en un hervidero de cámaras, policías, curiosos y fans desconsolados, en una oficina de la policía de Miami-Dade. Un fax empezaba a escupir una hoja que, hasta ese momento, creían solo vagamente relacionada con el mundo de la moda. Era un boletín del FBI. En la parte superior, en letras negras, se leía: Andrew Philip Cunanan. Buscado, armado y extremadamente peligroso. La foto mostraba a un joven de rasgos afilados, sonrisa ensayada, ojos que parecían mirar directamente al objetivo. Debajo, una lista de datos: edad, altura, peso aproximado, características físicas. Pero lo que llamaba la atención no eran los números, eran las líneas que hablaban de su historia reciente.
Sospechoso del asesinato de un exoficial de la Armada, Jeffrey Trail. En Minneapolis, sospechoso del brutal asesinato de un arquitecto de la alta sociedad de Chicago, Lee Miglin, vinculado a la muerte de un empresario en Nueva Jersey. William Reese, otra muerte en San Diego. Una lista corta, pero suficiente para dibujar un patrón. Cuando el nombre Cunanan empezó a pronunciarse en la comisaría, al principio sonó ajeno. Como un eco que venía de otra investigación, de otra ciudad. Pero en cuestión de minutos, el puente se tendió. El tipo que llevan meses buscando en todo el país, dijo un agente, señalando la hoja. Me estás diciendo que puede estar ahora mismo en Miami. Más que puede, respondió otro. Sosteniendo el fax con dedos tensos, si esto es lo que parece. Ya estuvo aquí, frente a la casa de Versace. El jefe de detectives entró en la sala con la mandíbula apretada, sobre la mesa. La combinación de documentos era surrealista. Fotos de una escalera de mármol manchada. De revistas desparramadas, de turistas llorando. Junto a la ficha fría del Most Wanted, quiero todo lo que el FBI tenga sobre él en mi escritorio en una hora, ordenó. Amigos, contactos. Clubes, lugares que frecuenta. Si este tipo ha matado a Versace al aire libre, en Ocean Drive, a plena luz de la mañana, no va a desaparecer sin dejar rastro. En ese momento, la historia de la alta moda italiana se mezclaba con la de un hombre que había aprendido, desde muy joven, a construirse identidades como quien cambia de traje. Andrew había sido muchas cosas para mucha gente, el acompañante encantador, el niño prodigio, el mentiroso, el chulo discreto, el invitado incómodo que siempre sabía el nombre de quien importaba. Pero, en los últimos 3 meses, era otra cosa completamente distinta. Un asesino en fuga que había atravesado medio país, dejando atrás cuerpos desconcertantes por su diversidad. No era un patrón fácil de encajar en los manuales. Un exmilitar en Minnesota. Un empresario rico en Chicago. Un cuidador de cementerio en Nueva Jersey. Un amigo íntimo en San Diego. No se trataba de víctimas replicadas. Se trataba de un hombre que parecía saldar cuentas personales y fantasías de estatus en cada ataque. Y ahora, si las piezas que empezaban a deslizarse sobre la mesa eran correctas, había añadido a su lista un nombre que nadie podía ignorar, en una pantalla. En una esquina de la oficina, la CNN repetía las imágenes de la mansión. El nombre Versace aparecía en el cintillo, al lado de la frase asesino buscado. La palabra manhunt flotaba en los labios de los presentadores. A unas pocas calles de Ocean Drive, en una habitación de motel con olor a humedad y desinfectante barato, Andrew Cunanan encendió el televisor. La imagen apareció de golpe. La mansión rosa, la cinta amarilla. El helicóptero sobrevolando la zona. Abajo. En el recuadro de texto, su propio rostro en una foto del FBI. Acompañado por su nombre, durante un segundo. Se miró a sí mismo como lo estaba haciendo el país entero. La ironía era perfecta a sus ojos. Su cara compartiendo pantalla con la de Gianni, su apellido impronunciable pegado al de Versace como si fueran 2 marcas encontradas en una alfombra roja. Subió el volumen, un reportero. Frente a la mansión, hablaba de testigos que habían visto a un hombre joven, de camiseta clara y gorra, alejarse del lugar. Mencionaba vagamente la posibilidad de que se tratara de Cunanan. Dada la presencia conocida del fugitivo en la ciudad, Andrew sonrió. Una sonrisa torcida, casi infantil. «Hola», mamá murmuró, sin apartar los ojos de la pantalla. «Mira dónde salí». No había nadie para escucharlo. La habitación era un rectángulo de paredes manchadas. Un colchón hundido, una mesa con restos de comida rápida y recortes de periódicos viejos. En uno de ellos, se veía la foto de un desfile de Versace, recortada con tijeras y pegada torpemente en un trozo de cartón. Al lado, otros recortes con titulares sobre la fuga del asesino gay más buscado de América. En su mente,
Las historias que había contado durante años para engrandecerse se mezclaban con la realidad filtrada por las noticias. Siempre había querido ser alguien. No necesariamente una buena persona, pero sí alguien que importara. Un hombre recordado, aunque fuera por las razones más oscuras. En el espejo empañado del baño, escribió con el dedo una palabra corta. Famous. Se quedó mirándola unos segundos. Luego pasó la mano y la borró. Afuera. La ciudad rugía con sus mezclas de sirenas y música, de turistas que seguían bebiendo cócteles de colores aunque el aire oliera distinto. La caza había comenzado de verdad. No era ya una persecución local. Ni regional. Era un hombre con una pistola y un país entero mirándolo. Y en Miami Beach, frente a la mansión de fachada rosa. El cuerpo de Gianni Versace, ya de regreso de la sala de autopsias a una casa funeraria. Empezaba un trayecto silencioso hacia otro tipo de desfile, uno sin aplausos. Sin flashes celebratorios, pero con una multitud que, desde las aceras, tiraría flores. Fotos, cartas. Moda transformada en duelo, lujo en luto. Y el nombre Versace entonado, por primera vez. No en una pasarela, sino en rezos dispares en distintos idiomas. Todos intentando agarrarse a una misma incredulidad. Cómo la puerta de una mansión en el sol de Florida había podido convertirse en el final del hilo que unía al genio de la seda con la mente rota de Andrew Cunanan. El avión descendía hacia Milán atravesando una capa de nubes que parecían algodón sucio, desde la ventanilla. El mundo se reducía a manchas borrosas de campos y tejados, pero dentro de la cabina el aire estaba cargado de algo mucho más pesado que la presión del aterrizaje. Donatella llevaba horas sin llorar y, al mismo tiempo, con los ojos a punto de romperse, se había maquillado antes de subir al vuelo casi por inercia. Como si tuviera que presentarse ante una pasarela, pero el espejo del baño del avión le había devuelto un rostro que no reconocía del todo. Sin Gianni, incluso su propio reflejo parecía mal encuadrado. Frente a ella, en otro asiento, un miembro del equipo de la casa Versace sostenía una carpeta con documentos que no se atrevían a abrir, papeles de sucesión. Decisiones urgentes, correos de abogados. Mensajes de ejecutivos nerviosos. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra futuro en ese espacio presurizado, donde todo estaba detenido a 10.000 metros de altura. Cuando el avión tocó tierra, Donatella sintió como una parte de ella quería quedarse arriba. Flotando, negándose a poner los pies en un mundo en el que su hermano ya no existía. Pero el pasillo se llenó de cuerpos que se levantaban, recogían maletas. Bajaban con prisa, y ella siguió el flujo porque no había otra opción. En el aeropuerto. El murmullo de siempre se quebraba cada pocos segundos por el sonido de una cámara disparando y el destello de un flash. La noticia había llegado antes que ella, la ciudad entera lo sabía. No era solo Milán, era la capital de una industria que Gianni había ayudado a reinventar desde los años 80. Un lugar donde su nombre se pronunciaba casi con la familiaridad de un miembro de la familia. Cuanto más avanzaba hacia la salida, más evidente se hacía la transformación de ese apellido en otra cosa. Versace ya no era solo sinónimo de sedas, de barroco, de glamour excesivo. Era ahora la palabra que encabezaba titulares negros. Asesinado. Tragedia en Miami. Genio caído. Donatella apretó el bolso con demasiada fuerza. Al cruzar la puerta, las voces se alzaron. Signora Versace, Donatella. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasará con la casa? ¿Quién fue? Ella bajó ligeramente la cabeza. No iba a regalarles lágrimas para llenar primeras planas, no porque no existieran, sino porque se negaba a que el dolor se convirtiera en mercancía. Siguió caminando, protegida apenas por un cordón de seguridad que parecía ridículamente frágil frente a la avalancha de micrófonos. Días después, cuando el féretro con los restos de Gianni entró en la Catedral de Milán, el silencio fue tan denso que ni siquiera los flashes se atrevían a romperlo con descaro. Había cámaras. Sí, había periodistas, diseñadores,
modelos, actores, políticos, curiosos. Pero también había mujeres anónimas con pañuelo en la cabeza, hombres de traje barato, jóvenes que se habían colado como podían. No habían venido solo a despedir a una estrella, habían venido a despedir a alguien que, de alguna manera, había coloreado sus fantasías. El ataúd avanzó por la nave central como si flotara, cargado por manos firmes. Donatella caminaba detrás, de negro riguroso. El rostro helado, el paso más recto de lo que sus fuerzas permitían. A su derecha, Santo. El otro hermano, parecía aún más envejecido que ella. A la izquierda, la madre, con un velo que no podía esconder el desgarramiento de unas facciones que habían visto nacer a Gianni en Calabria, tan lejos de aquella catedral abarrotada. En uno de los bancos, Elton John bajaba la cabeza, las manos juntas, como si la música no fuera suficiente para poner palabras a lo que sentía. Cerca, Naomi Campbell, Carla Bruni y otras modelos que habían hecho historia en sus pasarelas se secaban las lágrimas sin intentar disimularlas. No eran solo muses, eran parte de esa familia extraña y espectacular que Gianni había construido al margen de los lazos de sangre. El sacerdote habló de talento, de belleza, de fragilidad de la vida. Las palabras resonaron bajo las bóvedas enormes. Pero Donatella apenas escuchaba. En su mente, la imagen de Miami, esas escaleras, esas revistas. Ese sol indecente se superponía sobre los frescos de la catedral, cada vez que alguien decía Giovanni Versace en tono litúrgico. Ella pensaba en un hermano que se reía fuerte, que gritaba al ver un boceto mal hecho, que bailaba en fiestas privadas con una copa en la mano, mientras una voz entonaba un requiem. En otra parte del mundo, en una sala sin ventanas, hombres y mujeres con chaquetas del FBI pegaban la foto de Andrew Cunanan en la pared de un centro de mando improvisado. Las líneas conectaban ciudades. San Diego, Minneapolis, Chicago, Nueva Jersey. Ahora Miami, un mapa de Estados Unidos cruzado por una ruta zigzagueante de sangre. Meses antes, en un apartamento de Minneapolis, la atmósfera era otra. Y sin embargo, la misma semilla podrida estaba ya empezando a brotar. La noche en que Jeffrey Trail murió, no había cámaras, ni turistas, ni mansiones mediterráneas. Había un piso común, muebles sin importancia, luz amarillenta de lámpara, una discusión que empezó siendo un intercambio de reproches y terminó convertido en algo irreparable. Andrew Cunanan había llegado con la sonrisa puesta, como casi siempre. Sonrisa que usaba como tarjeta de presentación, como escudo, como máscara. Jeffrey, exoficial de la Armada, lo conocía demasiado bien como para dejarse engañar por ese gesto. Habían sido amigos, amantes intermitentes, cómplices en noches de bares gays donde el ruido y el alcohol servían para acallar otros ruidos internos. Pero ese día, en el apartamento de David Madson, el aire estaba distinto. Había tensión acumulada, rumores de deudas, de mentiras descubiertas, de promesas incumplidas. No puedes seguir así, le dijo Jeff, cansado. No puedes seguir usando a la gente, Andrew. No siempre vas a salirte con la tuya. La frase, pronunciada muchas veces antes por otras bocas, encontró ese día un detonante diferente. Andrew sintió, como siempre, el instinto de contraatacar no con argumentos, sino con historias, con exageraciones, con una teatralidad que hacía que, por un momento, todo pareciera menos grave. Pero Jeff no estaba dispuesto a sostener el teatro. Estoy harto de tus cuentos, continuó. No eres sobrino de nadie importante. No conoces a Versace. No estudias arquitectura. Eres solo un mentiroso con miedo de ser nadie. La mención de Versace fue un pinchazo directo en una fantasía que Andrew llevaba años acariciando. Había construido tanto alrededor de ese nombre la supuesta conversación en un club de San Francisco. Las miradas cruzadas, la invitación que nunca existió que
Para él, desmentirlo era casi un ataque a su propia existencia. La discusión subió de tono. David intentó mediar. Pero el resentimiento, la frustración, el miedo al derrumbe de su propia narrativa hicieron que Andrew cruzara una línea que, hasta entonces, había bordeado. El golpe que derribó a Jeffrey Trail no fue solo un acto físico. Fue el inicio de una carrera hacia el abismo donde cada paso iba a ser más difícil de frenar. Cuando esa noche terminó, había un cuerpo en el suelo y un silencio nuevo en la habitación. Desde ese punto, la vida de Andrew dejó de ser una sucesión de mentiras sostenibles y se convirtió en una huida hacia adelante. Cada persona que conocía sabía algo de él de verdad o de fantasía, y por lo tanto se convertía en un espejo peligroso. David Madson fue el siguiente en esa cadena, arrastrado a la fuga por un miedo que combinaba amor, dependencia y terror. Luego vino Chicago, con la casa elegante de Lee Miglin, sus vitrinas de relojes, sus trajes caros. Después, un cementerio en Nueva Jersey y un hombre llamado William Reese, cuya única culpa fue estar en el lugar indicado con el coche que Andrew necesitaba. Lo que unía esas muertes no era el perfil de las víctimas, sino la mente de quien apretaba el gatillo o empuñaba el arma. Alguien que se había acostumbrado tanto a diseñarse a sí mismo que, cuando su edificio de mentiras empezó a derrumbarse, no supo hacer otra cosa que arrastrar a otros con él. Para el FBI, esa variedad era un rompecabezas irritante. No podían hablar de un asesino que buscara un tipo concreto, ni de un patrón sexual sencillo, ni de una motivación económica clara. Andrew mataba amigos, ricos, desconocidos, no por lo que eran en sí mismos, sino por el papel que tenían en la película que se había montado en la cabeza. Y ahora, con Versace, ese guión alcanzaba una especie de clímax pervertido. En Miami, la casa se volvió obsesiva. Las fotos de Andrew estaban en todas partes. En las pantallas de televisión del vestíbulo de los hoteles, en los mostradores de las gasolineras, en folletos improvisados que la policía repartía en la playa, en las cajas del supermercado, en los tablones de corcho de los bares. ¿Ha visto a este hombre? Peligroso. No se acerque. Llame al 911 para la comunidad gay de la ciudad. El rostro de Cunanan era un recordatorio incómodo de un miedo doble. Por un lado, el pánico real, uno de los suyos, alguien que conocía sus clubes, su lenguaje, sus códigos, era ahora un depredador en su propio territorio. Por otro, el temor a la mirada externa. Sabían que muchos, fuera, aprovecharían la historia para alimentar estereotipos, para pintar a los hombres gays como criaturas que vivían al filo de la violencia y el exceso. En un bar de ambiente en South Beach, la televisión estaba puesta sin sonido. Pero las imágenes repetidas de la mansión y de la ficha del FBI llenaban la pantalla. Los clientes hablaban entre sorbos de cerveza y tragos de cóctel. Yo lo vi una vez, creo, decía uno, apoyado en la barra. Hace meses. En el Twist, siempre contaba historias raras. Todos aquí cuentan historias raras, respondió otro, con un humor amargo. Esa es la diferencia. La mayoría no las remata con un arma. El barman secaba vasos con movimientos mecánicos, escuchando sin querer, mirando de reojo la televisión. En su mente se mezclaban recuerdos de cuerpos bailando juntos bajo luces de neón con la imagen de Gianni sonriendo en alguna fiesta privada. Miami siempre había sido un refugio para quienes buscaban un lugar donde ser otros. Ahora, de pronto, alguien se había encargado de convertir ese refugio en un escenario de cacería. En el cuartel de la policía, los mapas se llenaban de chinchetas, avistamientos posibles, llamadas, pistas, falsas alarmas. Cada vez que alguien aseguraba haber visto a Andrew en un supermercado, en un parque, en un callejón, una patrulla se movilizaba. No podemos permitirnos tomar nada a la ligera, decía el jefe. Ya saben de lo que es capaz. Una y otra vez, el rastro se enfriaba. Andrew era, ante todo,
Camaleónico, sabía cuándo ser encantador, cuándo desaparecer, cuándo quedarse quieto y cuándo moverse. Tenía práctica en cambiar de motel antes de que el personal empezara a hacer preguntas incómodas, en jugar con la simpatía de recepcionistas aburridos, en deslizarse entre la multitud como si fuera invisible. Pero la ciudad, poco a poco, se le iba cerrando. Sus recursos se agotaban, el dinero robado, las tarjetas que ya no funcionaban, la lista de amigos dispuestos a abrirle la puerta menguando hasta quedar casi en cero. Había pasado de habitaciones de hotel discretas a fijarse en casas vacías, de ahí a espacios cada vez más precarios. Un garaje abandonado, un cobertizo, un pequeño barco atracado en un canal donde nadie miraba 2 veces. Mientras tanto, Donatella regresó a Miami, no porque quisiera volver a ponerse frente a esas escaleras solo de pensarlo. El estómago se le encogía, sino porque la casa, los empleados, la empresa, todo exigía su presencia. Los abogados hablaban de sucesión, los ejecutivos de acciones, los bancos de confianza. Ella hablaba de otra cosa. Tenemos que seguir, dijo en una reunión con su equipo más cercano. No vamos a permitir que su muerte sea el final de lo que construimos juntos, lo que construimos. No dijo lo que él construyó, se incluía. Se obligaba a sí misma a ocupar un espacio que siempre había quedado iluminado por la luz más fuerte de su hermano. Sabía que, a partir de ese instante, el mundo la miraría con otra lente. Algunos esperando que fracasara, otros buscando en su trabajo una especie de resurrección de Gianni. En uno de esos días interminables, cuando entrando y saliendo de la mansión, esquivando cámaras, enfrentando firmas y condolencias, Donatella se detuvo al pie de la escalera de mármol. El lugar donde había caído Gianni estaba limpio, pulido, como si el trabajo meticuloso de quienes habían borrado las manchas buscara también borrar el recuerdo. No lo logró. Ella se inclinó un poco. Tocó el escalón con la punta de los dedos, como acariciando la cicatriz de una ciudad. «Non ti preoccupare», murmuró, en italiano. Más para sí que para él, no van a recordarte solo por esto. En el pequeño barco amarrado en Indian Creek, el mundo se había reducido a unos pocos metros de espacio. Andrew se movía entre la cama estrecha, una mesa llena de latas, un baño diminuto. Afuera, el agua golpeaba suavemente el casco. Un sonido que para muchos habría sido relajante, para él era un recordatorio constante de que estaba atrapado en una isla de fibra de vidrio. Había comprado periódicos cuando aún se atrevía a salir de madrugada, con una gorra y gafas, manteniéndose en movimiento. Ahora le quedaban recortes, páginas arrugadas con su cara y la de Gianni impresas juntas. Texto que ya se sabía de memoria. Leía y releía las palabras que otros usaban para describirlo. Narcisista, inteligente, psicópata, seductor, mentiroso, asesino. A veces, se reía en voz baja de cómo encajaban unas y otras. No entienden nada, se decía. Se asomaba por la pequeña escotilla, mirando hacia las casas de lujo que bordeaban el canal. Las luces se encendían y apagaban. Personas que no sabía quiénes eran se movían detrás de las ventanas. En alguna de esas casas, quizá, alguien se probaba un vestido Versace sin sospechar que, a escasos metros, el hombre que había cerrado de un disparo la vida del creador de esa prenda estaba oculto en una embarcación de nombre desconocido. La comida empezaba a escasear. El calor se hacía insoportable con el paso de las horas. El aire dentro del barco era denso, cargado de olor a sal, a sudor, a miedo. Afuera, la presión subía. Una vecina, que sacaba a pasear al perro todas las tardes y que había visto el barco moverse unas noches antes, se acercó a la policía un día, con un gesto de duda. «No sé si será importante», dijo, «pero hay un bote allí. Al final del canal, hace tiempo que no veo al dueño. Y la otra noche, creí ver a alguien dentro. Parecía, no sé,
Parecía nervioso. El oficial que la escuchó tenía sobre su mesa un montón de informes inútiles. Podría haber archivado ese dato como otro rumor más, pero por alguna razón, quizá la forma en que la mujer acariciaba la correa del perro, como si aún tuviera miedo, decidió anotarlo con más cuidado. Una llamada. Otra. La consulta con la guardia costera. Finalmente, una decisión. Mandar una patrulla a echar un vistazo, la tarde en que los agentes se acercaron al muelle. El cielo sobre Miami tenía ese color enfermizo que antecede a la tormenta. El aire olía a lluvia inminente. Pero también a algo más, a cierre. Se deslizaron por el muelle con armas desenfundadas, chalecos. Palabras medidas, policía gritaron. Si hay alguien ahí dentro, salga con las manos en alto. El eco de la voz se mezcló con el chapoteo del agua, dentro del barco. Andrew sintió que el corazón le daba un vuelco. Sabía, en algún rincón de sí mismo, que este momento iba a llegar. No había forma de sostener indefinidamente una fuga cuando el rostro de uno está en cada esquina. Miró el arma que aún conservaba. La misma que había llevado en la mañana de Ocean Drive. La misma que, en su mente, simbolizaba tanto su poder como su condena. Podía intentar negociar, podía intentar escapar. Podía intentar repetir alguna de las escenas que había visto 1000 veces en películas de acción. Pero en esa cabina estrecha, con el sudor pegándole la camiseta a la piel, con las voces de fuera repasando su nombre, la palabra final adquirió un sabor particular. Los oficiales volvieron a gritar. Este es su último aviso. No tuvieron respuesta, solo cuando se escuchó un ruido sordo dentro del barco. Una detonación apagada por las paredes de fibra. Comprendieron que, tal vez, la historia que estaban a punto de contar no sería la de un arresto espectacular, sino la de otro cuerpo más en una cadena demasiado larga. Mientras pedían refuerzos, mientras esperaban al equipo táctico, mientras rodeaban el barco con precaución, las cámaras de las cadenas de televisión ya estaban en camino, guiadas por ese instinto casi animal que tienen los noticieros para detectar el lugar exacto donde se cierra un círculo. La lluvia empezó a caer en gotas gruesas, golpeando la superficie del canal. En las mansiones cercanas, algunas ventanas se cerraron. En otras, alguien se quedó mirando, sin saber que, al otro lado del cristal, estaba presenciando el epílogo silencioso de una historia que había empezado meses atrás en un apartamento de Minneapolis y que, al pasar por las escaleras de mármol de Casa Casuarina, había cambiado para siempre la forma en que el mundo pronunciaba dos nombres: Gianni Versace, Andrew Cunanan. Uno, ya convertido en leyenda. El otro, camino a convertirse en advertencia. Y entre ambos, una ciudad que tardaría mucho en mirar Ocean Drive con los mismos ojos. El impacto del disparo se perdió bajo el tamborileo de la lluvia. Por un instante, los agentes en el muelle no supieron si lo que habían oído venía del cielo o del interior del barco. El agua golpeaba la lona con fuerza, el viento agitaba las cuerdas. Algún trueno lejano se confundía con el eco apagado de la detonación. Luego llegó el silencio. Un silencio raro, denso, que se instaló dentro del casco como si hubiera absorbido todo el aire disponible. Afuera, las voces se multiplicaban. ¿Lo han oído? Ha sido un tiro. Mantengan posiciones. Nadie sube hasta que llegue el equipo táctico. Las luces de los coches patrulla en la orilla teñían el agua de rojo y azul. Los vecinos asomados a las ventanas, pese a la lluvia, miraban hacia el canal con la fascinación que solo despierta el peligro cuando no te salpica directamente. El barco, en cambio, permanecía inmóvil, apenas balanceado por las olas cortas que levantaba el viento. No había movimiento detrás de las pequeñas ventanas. No se escuchaban voces, ni pasos, ni ningún intento de negociación, cuando al fin, tras la llegada de refuerzos y un protocolo medido hasta el extremo, la unidad de asalto abordó la embarcación.
La escena que encontraron no se parecía en nada a la película de acción que muchos habían imaginado durante las semanas de persecución. No hubo tiroteo, ni gritos, ni forcejeos. Solo un cuerpo, un arma. Y la conclusión sorda de una fuga que había mantenido en vilo a un país entero. La noticia se propagó por Miami con la velocidad de una descarga eléctrica. En la redacción de un periódico local, alguien levantó la cabeza de golpe ante la llamada que entraba en la línea directa. «Confirmado», preguntó, ya con el bolígrafo sobre el papel. Otro, al escuchar la palabra muerto, levantó el teléfono para avisar a la sala contigua, donde un editor se dejó caer en la silla un segundo. Como si le hubieran quitado el peso de una piedra del pecho para ponerle otro distinto. «Se acabó», dijo. Sin alegría, lo han encontrado. En un barco, se ha disparado. Los redactores comenzaron a teclear frenéticos, trazando titulares que ya tenían medio escritos desde hacía días. Esperando solo la última pieza, Andrew Cunanan. Final de la huida. El asesino de Versace se quita la vida en un bote de Miami. Cierra la cacería de Lombo, el hombre más buscado de América, en la comisaría. El ambiente era extraño. Nadie celebraba. Había alivio, sí. La certeza de que ya no habría un próximo cuerpo, de que no tendrían que explicar por qué un fugitivo con la cara en todos los noticieros podía seguir moviéndose por la ciudad como un fantasma. Pero también había una frustración muda. Se había llevado su versión a una cabina de barco en Indian Creek. Con amargura, que lo tuvimos cercado. Que todo estaba bajo control. Sabía que no era así. Sabía que habían ido a oscuras muchas veces, que habían llegado tarde a todos los escenarios. Siempre un paso detrás de alguien que no dejaba una lógica simple detrás, pero la televisión no iba a hablar de eso. La televisión necesitaba relatos cerrados. En una sala de conferencias, no muy lejos de allí, un panel con el sello del FBI se convirtió en el telón de fondo de ese relato. Cámaras, micrófonos, grabadoras. El portavoz, con gesto grave, alineó las hojas que tenía delante, aunque no las necesitaba para saber lo que iba a decir. Ya lo había ensayado mentalmente, buscando el equilibrio imposible entre la información fría y la tragedia. Aproximadamente a las 8 de la mañana de hoy comenzó, las fuerzas del orden localizaron al fugitivo Andrew Philip Cunanan a bordo de una embarcación en Indian Creek. Al momento de proceder a su arresto, se escuchó un disparo proveniente del interior de la nave. Tras asegurar la escena, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del sospechoso. La causa de la muerte, según la evidencia preliminar, es una herida de arma de fuego autoinfligida. Un murmullo recorrió la sala. Preguntas se alzaron como flechas. ¿Tienen la certeza de que se trata del arma utilizada en el asesinato de Gianni Versace? ¿Dejó alguna nota? ¿Hay indicios de cómplices? ¿Qué sabe el FBI sobre el tiempo que estuvo en Miami? El portavoz respondió lo que podía y esquivó el resto con frases calibradas. La investigación está en curso. No podemos especular. Compartiremos más detalles cuando se verifiquen, pero ninguna respuesta llenaba el hueco que se abría detrás de esas palabras. La certeza de que el protagonista central de aquel caso nunca se sentaría frente a un juez, nunca respondería bajo juramento. Nunca permitiría que se reconstruyera su línea de pensamiento en un tribunal. La historia se quedaba, en gran parte, del lado de los muertos. En la mansión de Ocean Drive, el eco del disparo que había matado a Gianni seguía resonando, aunque el mármol estuviera pulido y las macetas volvieran a tener flores impecables. A veces, por la noche, algún empleado de seguridad creía escuchar algo, un golpe, un susurro, un ruido de pasos y tardaba unos segundos en recordar que el peligro, al menos el que llevaba un nombre y una cara, ya no estaba. Donatella, de pie frente al gran patio interior, observaba la piscina decorada con mosaicos de Medusa. El rostro mítico, dorado,
La miraba desde el fondo del agua con esos ojos vacíos que Gianni había elegido como emblema de la casa, para que quien la mire no pueda olvidarla. Había dicho él una vez, con una sonrisa. Ella pensó, con una ironía que le dolió en el pecho, que había conseguido lo mismo con su muerte. Gianni estaba en todas partes. En las portadas de revistas con su fecha de nacimiento y su fecha de muerte separadas por un guión demasiado corto. En los trajes que colgaban en los armarios de ricos y famosos, en los vestidos que dormían bajo fundas de plástico en talleres y boutiques, esperando una ocasión que ahora sabían que tendría otro tono. Y estaba, sobre todo, en las decisiones que ella tenía que tomar. En una sala de juntas en Milán, días después del funeral, los ejecutivos se sentaron alrededor de una mesa larga con un aire entre solemne y asustado. Los números estaban ahí: facturación, acciones, mercados. Pero, por primera vez, esas cifras se sentían como una habitación sin techo. Los inversores están nerviosos, dijo uno. Con voz baja, los medios hablan del futuro de la marca como si estuviera en juego. Como si, pensó Donatella. Sabía que estaba en juego, sabía que muchos en aquella mesa la miraban y veían no a la directora creativa que había estado a su lado durante años, sino a la hermana del genio, la rubia de vestidos ajustados y cigarrillos eternos que debía demostrar, ahora, que podía sostener el imperio. Encendió uno de esos cigarrillos, provocando un leve murmullo de desaprobación en una sala cada vez más alérgica al humo. No le importó. Gianni nos dejó algo muy claro, dijo. Tras una calada, no diseñamos por miedo. Ni a las críticas, ni a los números, ni a los fantasmas. Diseñamos porque es lo único que sabemos hacer. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Algunos sonrieron, aliviados por ese tono familiar. Otros seguían tensos, prisioneros de las gráficas ascendentes y descendentes. Continuaremos con la colección que estábamos preparando, añadió. Habrá cambios, sí. Se sentirá distinto, pero el ADN va a seguir ahí. No vamos a vestir el luto en las pasarelas. Esa frase, no vestir el luto, se quedaría con ella durante años. No era una negación del dolor, era su forma de canalizarlo, para alguien que había pasado media vida decidiendo colores, cortes, estampados. La reacción más natural a la muerte era, paradójicamente, seguir trabajando con la vida en forma de tela. Mientras tanto, en Estados Unidos, el caso Cunanan se convertía en una especie de fosa donde se enterraban varias preguntas incómodas. ¿Por qué un hombre incluido en la lista de los más buscados había podido cruzar el país durante meses? ¿Por qué algunos avisos sobre su presencia en ciertas ciudades no se habían tomado en serio? ¿Por qué Andrew, que se movía en círculos específicos, la comunidad gay, ciertos hoteles, clubes de lujo, había sido tratado al principio como una amenaza limitada a esos mundos marginales? Hasta que puso un pie en la puerta de una mansión que todos conocían, en un programa de debate. Una activista levantó la voz. Si sus primeras víctimas no hubieran sido hombres gays, dijo. Si no se hubiera movido en ese circuito que tantos prefieren no mirar, tal vez la reacción habría sido más rápida. Tal vez lo habrían sentado en el banquillo antes de que llegara a Miami. Otros la acusaron de politizar el dolor. Pero la pregunta se quedó vibrando en el aire, en bares y casas de San Diego, de Minneapolis, de Chicago. Los que alguna vez conocieron a Andrew recordaban detalles que ahora cobraban un color siniestro. Siempre le gustó estar donde estaban. Los ricos recordaba a un antiguo amigo. No soportaba sentirse uno más. Tenía que ser el más interesante, el más brillante, el más deseado. Y cuando se dio cuenta de que el mundo no iba a seguirle el juego para siempre, decidió quemarlo. Para muchos, ese intento desesperado de vincularse a Versace, haberlo conocido, haber hablado con él, haber compartido una noche era una pieza clave. Si había mentido durante años sobre una supuesta amistad con el diseñador, ¿qué significaba? En su cabeza, dispararle en las escaleras de su casa.
un acto de venganza contra alguien que lo había ignorado, un intento de inscribirse a sí mismo en la historia de un mito. El propio FBI evitó profundizar demasiado en las motivaciones internas. Hablaban de narcisismo extremo, de personalidad antisocial, de trastornos. Palabras que clasificaban, pero no calmaban. En la comunidad de moda, el vacío se notaba en detalles pequeños, en pasarelas de Milán, París, Nueva York. Los fotógrafos se miraban entre bastidores, como si faltara alguien en la primera fila. En las fiestas posteriores a los desfiles, los DJ pasaban canciones que Gianni solía pedir. Y había un segundo de silencio respetuoso antes de que alguien se atreviera a bailar. La casa Versace lanzó su primera gran colección sin él un año después. El mundo miraba con lupa. El backstage olía a laca, a tela recién planchada, a nervios. Donatella, con gafas de sol enormes, revisaba los últimos detalles, una costura corregida, un accesorio cambiado de modelo, una sandalia mal ajustada. No quiero lágrimas en la pasarela, dijo a las modelos. Él odiaba cuando alguien se ponía sentimental en público. Quiero que caminen como si estuviera en primera fila, criticándolo todo. La música arrancó, los focos se encendieron. Las primeras modelos salieron al ritmo marcado, con vestidos que eran, a la vez, homenaje y declaración propia. Estampados exuberantes, cortes audaces. Pero también una cierta oscuridad, un filo que antes no estaba tan presente. Entre el público, algunos tomaban notas frenéticamente. Versace sigue vivo. Donatella responde con fuerza. La casa se rehace sin su fundador. Otros solo miraban. Conmovidos por algo que iba más allá de la moda, veían a una mujer que, habiendo perdido a su hermano de la forma más brutal, se negaba a dejar que su nombre quedara anclado al mármol de unas escaleras en Miami. En la calle Ocean Drive. Con los años, el flujo de turistas nunca se detuvo del todo. La mansión rebautizada, convertida después en hotel de lujo, en restaurante de moda, seguía siendo un punto de visita obligada. Las guías turísticas contaban la historia con una mezcla de fascinación y rutina. Aquí, en 1997, fue asesinado Gianni Versace. Algunos se tomaban fotos en las escaleras, sonriendo, imitando poses, ajenos al peso que ese lugar tenía para otros. Otros, en cambio, se quedaban un segundo más, en silencio, mirando el mármol pulido como si esperaran que saliera alguna línea invisible marcando el contorno de lo que una vez estuvo allí. En ciertas noches húmedas, cuando el calor se pegaba a la piel y las luces de neón de los bares parpadeaban, podía imaginarse, con un poco de imaginación oscura, el eco de unos pasos, el golpe de una bolsa de revistas, un destello fugaz de metal, pero la vida, esa cosa testaruda, seguía adelante. En un desfile, años después, una modelo joven caminó con un vestido Versace que llevaba impreso, en pequeño, el rostro de Gianni mezclado entre otros motivos. No lo reconoció de inmediato. Para ella, era parte del collage pop de una colección inspirada en los 90. Solo después, cuando vio el documental sobre su muerte en televisión, entendió que aquella cara en su pecho era el mismo hombre que yacía en las escaleras en las fotos en blanco y negro. Qué raro, comentó a una amiga. Lo llevé puesto y no sabía quién era. Para algunos, eso era una tragedia. Que el nombre se diluyera con el tiempo. Para otros, como Donatella, era también una forma de victoria. Que Gianni se volviera parte del tejido cultural de tal manera que su imagen pudiera aparecer en un estampado entre decenas de referencias, sin necesitar una explicación constante. Porque, al final, la muerte de Versace fue muchas cosas a la vez. Fue el último capítulo de la huida de un hombre que no soportaba ser nadie. Fue el catalizador de preguntas incómodas sobre cómo la sociedad mira a ciertos grupos cuando son víctimas y a otros cuando son verdugos. Fue una herida en el corazón de una industria que ya estaba empezando a cambiar de forma,
Pero también fue el punto de partida de otra historia. La de cómo una familia, una marca y millones de personas que se habían vestido, inspirado o simplemente entretenido con el universo Versace, decidieron que no iban a permitir que un disparo en unas escaleras definiera para siempre el relato. En Miami Beach, el agua del mar sigue rompiendo contra la arena con la misma cadencia de siempre. Los corredores pasan junto al News Café, donde cada mañana alguien hojea revistas sin sospechar que allí mismo, años atrás, un diseñador italiano se detuvo a elegir portadas. La mansión de fachada rosa refleja el sol del atardecer, como si fuera un escenario desmontable, pero en sus paredes, esas que han visto más de lo que dejan entrever la historia, permanece. Incluso cuando las cámaras se han ido, y en algún lugar entre la piedra y la memoria, entre la pasarela y la página policial, la figura de Gianni aparece una y otra vez. Subiendo escaleras con una bolsa de revistas, ajustando un vestido tras bastidores, riéndose en voz alta en una fiesta privada, ajeno a la mirada de un hombre que, desde un banco de Ocean Drive, lo observaba con una mezcla de envidia, obsesión y destino torcido. Es esa imagen el creador en movimiento. No la víctima inmóvil la que, a pesar de todo, termina quedándose pegada en la mente de quienes, al pronunciar Versace, piensan primero en color, en música, en exceso, antes que en un disparo bajo el sol de Florida. El foco le apuntaba directo a los ojos, como siempre. Mary Ann entrecerró un poco la vista, no porque le molestara la luz, sino porque cada vez que se sentaba frente a una cámara sentía la misma punzada vieja, la sensación de estar entrando en un lugar donde no tenía el control de la historia. En el estudio hacía frío, pero el calor de los focos compensaba. Detrás del cristal, dos técnicos revisaban niveles de sonido. Una productora hacía señas silenciosas. En la pantalla de retorno, a unos metros, Mary Ann se veía a sí misma. Más arrugas, el pelo más corto. Las manos entrelazadas sobre el regazo para que no temblaran. Cuando usted quiera, dijo el periodista, con voz suave, estudiada para sonar empática. No hay prisa, eso era mentira. Y ambos lo sabían, la televisión siempre tiene prisa. Pero Mary Ann agradeció el gesto, tomó aire. Llevaba 40 años practicando ese primer segundo. Siempre quieren empezar igual, dijo. Con la noche, con los gritos. Con los 38 testigos, el presentador parpadeó. Un poco descolocado, no esperaba que ella abriera la entrevista. Bueno, sonrió, recolocándose. Es un caso que ha marcado a generaciones. Mucha gente nos está viendo ahora mismo porque oyó hablar de Kitty en la universidad. En un documental, en artículos, usted fue la persona más cercana a ella. Nos gustaría. Mary Ann levantó una mano. Lo sé, interrumpió, y por eso acepté venir. Pero si vamos a hablar de Kitty, quiero hacerlo a mi manera. No como un ejemplo en un PowerPoint. Hubo un silencio breve. La productora tras el cristal levantó el pulgar. Aquello era oro televisivo. De acuerdo, asintió el presentador. ¿Cómo quiere empezar? Mary Ann miró la cámara un segundo, como si pudiera ver a través de la lente los salones, las cocinas, los móviles en los que aparecería su cara dentro de unos minutos. Pensó en Lucía sin saber que se llamaba así, en todas esas personas que, como ella, habían conocido a Kitty a través de titulares. Pensó en sí misma, en los años en que no podía pronunciar en voz alta la palabra que la unía a ella. Quiero empezar por la cocina, dijo al fin, por una olla de pasta demasiado hecha. Por un gato encima de la encimera, por una canción italiana sonando en la radio. El periodista sonrió, intrigado. Cuéntenos. La imagen de Mary Ann, sentada frente a la cámara, se coló en el salón de Lucía como un reflejo inesperado. Había encendido la televisión casi por costumbre.
Buscando ruido de fondo mientras hacía algo de trabajo atrasado en el portátil, cambió de canal sin prestar demasiada atención hasta que el nombre apareció en la parte inferior de la pantalla. Mary Ann Z, pareja de Kitty Genovese. El cursor se quedó parpadeando en el correo a medio escribir. Lucía levantó la cabeza. Como si alguien hubiera pronunciado su nombre. Subió el volumen sin pensarlo. Mary Ann hablaba despacio, con esa cadencia de quienes han contado la misma historia de 1000 maneras y... Sin embargo, cada vez toca un músculo distinto. Siempre empezamos por la noche, decía, pero Kitty era muchas cosas antes de esa noche. Era la que se levantaba cantando aunque estuviera muerta de sueño, la que hacía bromas malas cuando no había clientes. La que traía a casa flores robadas de los jardines ricos, porque decía que así las flores conocían otros mundos. Lucía sonrió sin darse cuenta. El gato se subió al sofá, como si supiera que aquella voz tenía algo que ver con él también. La convirtieron en símbolo, continuó Mary Ann, en la chica que nadie ayudó. Pero a veces me pregunto si alguien, cuando oye esa frase, se imagina lo que significaba para mí leerla una y otra vez. Nadie ayudó a la persona que yo amaba. Nadie. Lucía apretó los labios. En la pantalla, el presentador inclinó el cuerpo hacia adelante. Gesto de escucha activa. Sintió rabia hacia los vecinos. Preguntó, hacia la ciudad. Mary Ann se tomó su tiempo antes de responder. ¿Al principio? Sí, admitió. Mucha. Durante años imaginaba sus caras en las ventanas, su mano apartando la cortina. Su otra mano, quieta, lejos del teléfono. Pero luego pensé en otra cosa. Alzó un poco las manos. Como si sostuviera un objeto invisible. Si convierto a todos en monstruos, ¿dónde me coloco a mí misma?, preguntó. Porque yo también estaba durmiendo cuando Kitty salió del bar. Yo tampoco estaba allí para protegerla. Yo también soy una ventana apagada en algún punto de la historia. La frase se quedó flotando en el aire del estudio. Incluso los técnicos bajaron la voz. Lucía sintió un escalofrío. Nunca había pensado en Mary Ann así, como parte del relato desde esa esquina. Siempre la había visto como la que había sufrido después, no como la que no pudo estar. La mujer en la pantalla apretó los dedos sobre el regazo. Con los años siguió. Entendí que el problema no eran 38 malvados, sino la facilidad con la que todos nos decimos. Ya se encargará otro. Me molestaba que usaran a Kitty para fustigar a la gente con esa historia. Pero si esa fábula sirve para que alguien dé un paso hacia un grito en la calle, en lugar de subir el volumen de la tele, encogió los hombros. No sé. Quizá ella habría preferido eso a que la olvidaran. En un piso de estudiantes, a varios barrios de distancia. Alguien más veía el mismo programa sin querer. Diego había dejado la tele encendida mientras ordenaba la habitación. Recogiendo camisetas del suelo y apuntes sueltos, se detuvo al oír Minto 64 y Queens. Nombres que reconocía de las clases de psicología social. Es lo de Kitty, gritó al pasillo, lo que explicó el profe el otro día. Su compañero asomó la cabeza. Pon el fútbol, pidió. Lo de Kitty ya me lo sé. Diego dudó un segundo. El mando a medio camino entre un canal y otro. En la pantalla. Mary Ann decía, lo que nadie cuenta es que sí hubo alguien que bajó. No le dio tiempo a salvarla, pero estuvo allí cuando Kitty se estaba yendo. Le sostuvo la mano, le dijo que no estaba sola. Eso no sale en los titulares. No es tan escalofriante como decir que la dejaron morir abandonada. Diego parpadeó, murmuró. El compañero resopló. Ya me lo veré luego en YouTube, dijo. Encogiéndose de hombros. El partido empieza ya. Se fue hacia el salón común. Diego bajó un poco el volumen. Sin cambiar de canal todavía, había algo en la voz de esa mujer que le impedía hacer zapping. No justifico a los que no hicieron nada, añadía ella. Solo digo que la historia es más complicada. Como lo son todas, Kitty no necesita que la conviertan en mito ni en mártir. Lo que necesita es que la gente que oye su nombre se pregunte, ¿qué podría hacer yo distinto?
El presentador asintió, serio. ¿Cree que la ciudad ha cambiado desde entonces?, preguntó. Mary Ann sonrió, una sonrisa breve. Cansada, la ciudad es otra. Pero los humanos seguimos bastante parecidos, respondió. El ruido ha subido. Eso sí, hay más pantallas. Más distracciones, nos enteramos de más cosas. Pero eso no significa que las miremos mejor. Diego se obligó al fin a apagar la tele. El fútbol lo verían en el bar de abajo, con otros amigos. Mientras se ponía la chaqueta, se dio cuenta de que se llevaba consigo una frase concreta. Como quien mete un papelito en el bolsillo sin pensarlo. Lo que nadie cuenta es que sí hubo alguien que bajó. Pensó en la clase de Lucía en el centro cultural, a la que había ido arrastrado por una profe que lo consideraba capaz de más de lo que aparenta. Recordó cómo ella les había hablado de pequeños pasos, de yo empiezo. De no tener que ser héroes. Al final se trata de eso, había dicho ella. De no delegar siempre en un hipotético otro que nunca se presenta. En el ascensor. Camino al bar, Diego sacudió la cabeza. «Qué intenso me estoy volviendo», se burló de sí mismo en voz baja. No sabía que... Unas horas más tarde, esa intensidad le pesaría menos que otra cosa. La hipotética imagen de sí mismo sentado en una terraza mientras, a pocos metros, alguien necesitaba que dejara de mirar al vaso. En la plaza donde él y sus amigos veían el partido proyectado en una pantalla gigante, la tensión crecía con cada aproximación a portería. Gritos, insultos cariñosos al árbitro. Vasos que chocaban, humo de tabaco y de comida callejera. El gol llegó con la fuerza de un trueno. Todo el mundo se levantó. Gente abrazándose a desconocidos, cerveza derramada. Banderas agitadas. Diego saltó también. Más por contagio que por emoción propia, entre el barullo. Un ruido distinto se coló en la mezcla. No fue un grito de celebración, sino un quejido irritado, un cortado, el sonido de una silla volcándose. Un hombre, de mediana edad, había resbalado con el charco de cerveza y había caído hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el canto de la mesa metálica. El golpe sonó seco, su cuerpo quedó un instante rígido. Luego flojo, la cerveza siguió derramándose junto a su brazo. La pantalla seguía repitiendo la jugada del gol, la narración se comía cualquier otro sonido. Diego lo vio a través de un hueco entre dos cuerpos, vio también la escena conocida. Gente que mira, que ríe nerviosa. Que hace bromas de se ha bebido hasta la conciencia. Un chico alzó el móvil. Como si grabar fuera también una manera de intervenir. Oye. Y sí, empezó Diego. Su amigo le dio un codazo. Déjalo. Tío, que se levante solo. Está borracho. Le dio otro sorbo a su vaso. Mira, repiten el gol. Diego notó cómo se le tensaba la mandíbula. Ya lo habrán llamado. No será para tanto. No te metas. Las frases se alinearon como soldaditos en fila, ofreciendo una salida cómoda. Sobre todas, otra voz. Menos acostumbrada, pero cada vez más nítida. Lo que nadie cuenta es que sí hubo alguien que bajó, suspiró. Dejó el vaso en la mesa, empujó suavemente a la gente. Perdón, ¿me dejáis pasar un segundo? Se agachó junto al hombre. Señor. ¿Me oye? Los ojos del hombre estaban medio abiertos, pero vagos, no parecía responder. De cerca, el golpe en la cabeza se veía más feo de lo que sugería la distancia. ¿Hay alguien aquí que sepa primeros auxilios?, gritó, alzando la voz por encima del murmullo del bar. Algunas cabezas se giraron. Una chica con camiseta de camarera llegó corriendo. Ya he llamado a una ambulancia, dijo. Agitada, pero nadie se quería acercar. Diego soltó un resoplido que era mitad alivio, mitad rabia. Ayúdame a mover las mesas, pidió. Que no tropiece nadie más. Entre ambos despejaron un espacio. El hombre emitió un gemido débil.
La sangre no manaba en torrentes, pero teñía el borde del pelo. Un par de amigos de Diego se acercaron, ahora que la acción estaba en marcha, y su participación ya no los colocaba en primera línea de decisión. «¿Lo tenemos que poner de lado?», preguntó uno. «Solo que no se golpee otra vez», respondió Diego, recordando fragmentos del taller. Aunque el miedo a hacerlo mal seguía ahí. «Ya viene la ambulancia». El fútbol siguió de fondo, la celebración se fue enfriando alrededor. Algunas personas se quedaron mirando, otras volvieron al partido. Como si la escena se colocara en un segundo plano de la noche, Diego no se sintió héroe. Se sintió incómodo, sucio de cerveza, con las rodillas doliéndole por estar en el suelo. Pero cuando escuchó a un desconocido decir menos mal que alguien se ha acercado, sintió algo parecido a un clic. Alguien. Esa figura abstracta había tenido, por una vez, su cara, cuando llegó la ambulancia y se llevaron al hombre. El bar poco a poco recobró su tono habitual. El partido seguía. Sus amigos le hicieron bromas. «Míralo. El buen samaritano. ¿Te vas a creer ahora el salvador del barrio?». Diego se encogió de hombros, medio riendo, medio cansado. «Solo he empezado», respondió. «Lo demás lo ha hecho la ambulancia». No añadió que, en otro tiempo, quizá habría hecho lo mismo que ellos. Mirar desde lejos, confiar en un otro indefinido. No hacía falta confesarlo, se lo guardó como recordatorio personal de que el cambio, cuando llega, no suena como un trueno, sino como un vale. Voy yo pronunciado sin demasiada épica. En el salón de Lucía, la entrevista con Mary Ann llegaba a su parte final. Si pudiera hablar con la Kitty de aquella noche, preguntó el presentador. Con esa pregunta que los periodistas adoran hacer, ¿qué le diría? Mary Ann sonrió, esta vez con más ternura que tristeza. «Le diría que siento no haber estado», respondió, «que siento que el mundo fuera tan duro con ella en vida y tan injusto después», convirtiéndola en metáfora, y que, aunque no lo sepa, su nombre ha hecho que mucha gente se mueva un poco antes. No es consuelo suficiente, pero es algo. Hizo una pausa, se humedeció los labios. Y también le diría, añadió, que aquella chica del portal no murió sola del todo, que una vecina bajó, que se sentó en el suelo con ella, que le dijo que ya había llamado ayuda. Aunque no fuera verdad, para que Kitty creyera, al menos en sus últimos minutos, que alguien la estaba viendo de verdad. Lucía se inclinó hacia adelante en el sofá. Nunca había oído ese detalle. En los libros, en los documentales, siempre se hablaba de la joven abandonada bajo las ventanas. Aquella vecina anónima no aparecía en los mapas ni en los experimentos. ¿Quién era?, preguntó el presentador. Lo sabe. Mary Ann negó con la cabeza. Su nombre no salió en los periódicos, dijo. A veces pienso que, de todas las personas de esa historia, ella es la más importante y la menos recordada. No evitó el final, pero lo acompañó. Hay muchos tipos de ayuda. La suya fue esa. Estar ahí. La cámara se acercó un poco a su rostro. Los ojos, cansados, brillaban. Si hoy hay gente que oye un grito y decide asomarse, llamar, bajar a la calle, concluyó. Supongo que están haciendo, multiplicado, lo que esa mujer solitaria hizo aquella noche en Queens. Y eso me hace sentir un poco menos rabia y un poco más. Buscó la palabra paz. La entrevista terminó. Los créditos subieron. La televisión pasó a un anuncio ruidoso de detergente. Lucía apagó el aparato. Se quedó un momento en el silencio reciente, escuchando su propio corazón. Le vino a la cabeza la imagen de la mujer del portal, desconocida, arrodillada junto a Kitty, sosteniendo una mano ensangrentada en medio del vacío. Pensó en todas las veces que, desde entonces, alguien había ocupado esa posición en otras ciudades, en otros contextos. Al lado de un herido en un accidente, en una comisaría con una denuncia recién firmada.
frente a una puerta donde una chica decía no. Había en ese gesto arrodillarse junto a otro algo profundamente sencillo y profundamente radical al mismo tiempo. El móvil vibró sobre la mesa, un mensaje nuevo de Diego en el grupo del taller. Una foto borrosa de unas ambulancias y mesas desplazadas, acompañada de una frase. Hoy he sido el que se acerca. Se siente raro y bien a la vez. Supongo que es por lo que hablábamos en clase. Solo quería contarlo por aquí. Lucía sonrió. Tecleó una respuesta breve. Eso también es Kitty. Borró la frase. La reescribió. Eso también es no repetir la historia. La envió, luego se recostó en el sofá, con el gato acomodado en su regazo, y dejó que el día se plegara sobre sí mismo. No había sirenas en su calle esa noche, ni gritos en los patios. Pero sabía que, en algún lugar, ahora mismo, alguien estaría tomando la decisión de asomarse o no a una ventana, de levantar o no un teléfono, de bajar o no unas escaleras. Y aunque nunca lo sabría, aunque esas historias no salieran en la televisión ni en los periódicos, se permitió imaginar una red de manos extendidas, de voces que preguntan, de pasos que se dirigen hacia el ruido y no en dirección contraria. En esa red silenciosa, la sombra de una joven asesinada en 1964 dejaba de ser solo una advertencia sombría para convertirse también en un hilo que une, un hilo tenso, frágil, pero real, que pasa de una generación a otra, de aula en aula, de andén en andén, de portal en portal. No borraba el horror de aquella noche, pero le daba, al menos, una respuesta distinta a la pregunta que había perseguido a Mary Ann durante décadas. ¿Sirvió de algo tanto dolor? Tal vez. Pensó Lucía, la única manera honesta de responder sea no con palabras, sino con cada vez que, frente a un grito, alguien en esta ciudad, en cualquier ciudad, se levanta de la silla, baja el volumen de la tele, aparta la cortina y empieza.